Buenas noches, hoy es lunes 15 de mayo de 2017. Desde la ciudad que tiene el alcalde con las manos más limpias, les damos la más húmeda e inundada bienvenida a una nueva emisión de NSN Noticias. Y esta es la desinformación que les tenemos para hoy. Jefe de debate del Centro Democrático cuenta cómo harán trizas el acuerdo de paz con las FARC. Les mostramos el borrador de la nueva constitución que quiere Nicolás Maduro para Venezuela. La manera en la que están atacando a Vivian Morales es absolutamente injusta y en NSN les contamos por qué. Hoy estará con nosotros la psicóloga Johanna Crane y con ustedes están los desinformantes. Este fin de semana, tal y como lo pronosticó el IDEAM, llovió torrencialmente en la ciudad de Bogotá. Y ayer, el nuevo conector vial de la calle 94, el famoso Deprimido, se inundó de manera absurda. Y como es ya costumbre, pues obviamente el alcalde no tuvo la culpa de nada. La culpa es de un contratista, de la lluvia, de los papelitos que la gente tira a la calle, de Petro, del ciberataque mundial del fin de semana, etcétera, lo que sea. Y la verdad es que yo sí creo que no se le puede achacar al señor alcalde la responsabilidad de una contingencia de esa magnitud. Para empezar, quieren armar una tormenta en un vaso de agua porque la inundación solo duró un ratico, unos minuticos. Y si algunos carros quedaron sumergidos, pues él no tiene nada que ver. ¿Quién los manda a andar en carro en pleno domingo? Si fueran en bicicleta, pues no habrían tenido ese problema. Por otra parte, ¿quién iba a imaginarse que en Bogotá podría caer un aguacero? El señor alcalde es un excelente técnico, no un adivino como para andar prediciendo desastres y tormentas y cosas de esas. ¿Por qué querer hacerlo responsable de que no haya planes de contingencia en la ciudad a pesar de las proyecciones climatológicas del IDEAM? ¿De cuándo acá vamos a empezar a creerles a los meteorólogos? Pues además, el doctor Enrique Peñalosa lo que es un gran administrador, no un ingeniero hidráulico. Finalmente, ¿por qué hay que pretender que el señor alcalde responda por una obra que no le entregaron completa? ¿Él qué culpa tiene? Tengan en cuenta que él es un gran inaugurador de obras, no un interventor. Como si fuera poco, en pleno Día de la Madre es una falta de consideración amargarle al señor alcalde tan importante celebración. ¿Acaso ustedes no tienen familia? Ahora sí, empecemos nuestro resumen desinformativo de la semana porque tenemos que hablar de muchísimos temas, empezando por el referendo que promovieron Vivian Morales y su esposo modelo, yo creo que toca decirlo, el señor Carlos Alonso Lucio, y un proyecto pues que por demás, gracias a Dios, a pesar de que los ministros de Dios se opongan, gracias a Dios fue archivado en el Congreso de la República, en la Cámara más concretamente. Y muchos creen que la senadora liberal es homofóbica. Sin embargo, Úrsula Levy nos tiene pruebas, al parecer, de que eso no es así. Veamos. En los últimos días, y a raíz del famoso e infame referendo que propuso la doctora Vivian Morales, mucho se ha estado diciendo sobre la honorable parlamentaria. La gente, absolutamente irrespetuosa del derecho que cada uno tiene de sentir y pensar, ha atacado a esta pobre mujer, emblema del Partido Liberal, asegurando que a ella no le importa la comunidad LGBTI, que ella no quiere a la comunidad LGBTI. Pero por favor, habráse visto, ustedes siempre atacando al que piensa distinto. Por supuesto que quiere a la comunidad LGBTI. Ella no tiene problemas con ellos. De hecho, desde que se oponía a que los homosexuales contrajeran matrimonio, lo único que ha querido es ayudarles, hacerles un favor.
Ella, que ha pasado por varios matrimonios, sabe lo traumático que puede resultar casarse para luego divorciarse, entrar en el mercado del usado, volver a conseguir pareja. Ustedes no tienen ni idea del quilombo que eso puede llegar a ser. Con el agravante de que no todas corren con la suerte que ella corrió, que encontró un hombre maravilloso como Carlos Alonso Lucio, quien hoy la guía, la orienta y la acompaña en su cruzada por la moral y el rescate de la familia. Por otra parte, si la doctora Vivian quiere impedir que los homosexuales adopten, no es por odio, ni porque sea esa retrógrada que tantos retratan, incluido el director de este programa. Sí, yo sé que me estás escuchando. Muchísimo menos es por cálculos electorales. Ella solo los quiere cuidar y proteger. En realidad, les quiere ahorrar problemas económicos. ¿Saben lo que cuesta hoy educar un niño? Que el colegio, que la ropa, que el médico, que las vacaciones. Miren el lado positivo. Toda esa guita que muchos homosexuales piensan gastarse criando pibes ajenos, la pueden utilizar para darse todos los años unas lindas vacaciones. Por favor, paren de estigmatizar a Vivian. No dividan más la sociedad. Uy, parece que según eso le debo una disculpa a la doctora Vivian Morales, qué pena. Cambiemos de tema porque por estos días se anunció que varios paramilitares han querido acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y Daniel Ruge, por consiguiente, quiso hacer contacto telefónico con un estandarte de los grupos paramilitares como lo fue el señor Salvatore Mancuso, comandante de las AUC, quien le dijo todo, absolutamente todo, lo que el país debe conocer sobre varios escándalos que tenían que ver con muchos políticos y otros dirigentes del país. Esto es una exclusiva de NSN Noticias. Vlado, varios paramilitares han expresado su deseo de ser incluidos en la Justicia Especial para la Paz. Esto significa que saldrán a relucir muchas verdades que no se contaron en el proceso de Ralito. Y justamente para que nos adelante una de esas verdades, estamos en comunicación telefónica con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien aceptó esta comunicación asegurándonos que con la extradición no lo van a callar y ahora sí dirá toda la verdad. Señor Mancuso, ¿está en la línea? Hola, buenas noches. Agradezco esta comunicación, pero seré muy concreto porque estoy desde el teléfono fijo de la cárcel y esto empieza a emitir un pitido cuando pide moneda y casi no tengo. Sí, adelante, entonces cuéntenos lo que tiene que decir por fin. Vamos. Así es, lo que tengo para decir y que todo el país debe saber es que en el año de 1900 recibimos la colaboración del respetadísimo cacique electoral de apellido. Él nos dijo que podíamos conformar grupos de autodefensa con el objetivo de... y de esa forma ayudar a llegar al poder al mismísimo... Y luego de eso empezó la época más sanguinaria para nosotros, pero de cualquier manera siempre defendimos a y sus predios en el municipio de... Y allá justamente fue que conocí a la hermosa, que eso sí, aquí entrenó, estaba como para... Claro que las cosas con ella no duraron mucho porque ella se casó con... Pero no desviemos del tema. Yo quiero hacer énfasis en decir que fue el culpable de la... en el pueblo conocido como... Eso, ¿qué decir de...? Que fue parte del partido... Que claro, todos sabemos quién es su máximo líder, pero yo lo voy a decir con todas sus letras. Se trata de... Low coins left. Please call again. Señor Mancuso, señor Mancuso, ¿está en la línea? ¿Sí? Bueno, esperemos que esta vez los paramilitares que se acojan a la Justicia Especial para la Paz sí digan toda la verdad. Y no como antes, ¿qué pasó? Regresamos con más. Y vamos a hablar ahora de Europa, más concretamente de Francia,
donde la semana pasada se llevaron a cabo las elecciones que ganó Macron, quien se posesionó ayer, pero que nos dejaron una importante lección en estos procesos electorales tan trastocados que hemos visto últimamente. Angélica Casallas nos preparó un análisis de cómo hubiera sido en cambio el panorama en el mundo si esas elecciones no hubieran sido a la francesa, sino con otro estilo. Veamos. Claro, sin duda las elecciones en Francia siguen dando mucho de qué hablar y el mundo está feliz con la decisión que tomaron sus ciudadanos. Sin duda es una elección que ha oxigenado tanto resultado inesperado, sobre todo del último año. Claro, menos mal las elecciones fueron hechas a la francesa, porque, por ejemplo, si se hubieran hecho al estilo de las de Ecuador, pues todavía estarían contando los votos y mirando detenidamente a ver si el que ganó efectivamente sí ganó. O si hubiera sido a la colombiana, muchos estarían desconociendo todavía el triunfo de Macron y diciendo que se trata de un montaje en contra de los buenos principios que ofrecía Marine Le Pen, o que ganó gracias a la mermelada. Y si hubieran sido a la americana, ni le cuento. Macron habría ganado el voto popular, pero en este momento la señora Le Pen estaría celebrando su victoria. Es que con ese sistemita electoral de los gringos sí. En cambio, si esas elecciones hubieran sido a la venezolana, pues, no, mentiras, no hubiera habido elecciones, ¿no? De hecho, Macron estaría en la cárcel, mínimo. Mejor siga con más desinformación desde el estudio. A propósito de Venezuela y desde las elecciones que nos están debiendo por allá, descubrimos un documento que es de vital importancia para la democracia de nuestro continente. Nicolás Maduro ya tiene listo el borrador de la nueva constitución política de su país, la que va a someter a la Asamblea Constituyente para su estudio y análisis. Y Daniel Ruge nos va a presentar en exclusiva este documento muy desglosado pormenorizadamente para que ustedes conozcan los detalles más importantes. Aquí está. Vlado, NSN ha conocido el borrador de la nueva constitución que alista Nicolás Maduro en Venezuela. Estos son los textos que han sido redactados por los más altos asesores del presidente venezolano y se los mostraremos a continuación. Vean, este es el primer capítulo en el que se reconoce la soberanía del pueblo sobre la República Bolivariana de Venezuela. Dice: inserte pueblo venezolano amigo dentro del territorio demarcado. Los sujetos restantes que no indiquen cercanía deben ser acopiados en centros de reclusión. El capítulo es muy breve, tiene solo una hoja y pasa directamente al de funciones presidenciales, que dice: el presidente velará por mantener el orden y el respeto de todos sus antojos y de los que no le lleven la contraria. Parágrafo: se vestirá de forma muy ridícula siempre. De aquí pasa al capítulo de las funciones del Congreso, que dice: no va a existir. En la siguiente página están las funciones y diseño del Poder Judicial. Dice: transcribir y firmar todo lo que ordene el muñequito rojo con bigote del capítulo 2. Bien, vamos ahora al capítulo de las normas electorales, que dice remitirse al muñequito con bigote rojo del capítulo 2, patria o muerte, fin. Bueno, bien, pues quedamos descrestados por el nivel de asesores expertos en derecho constitucional del presidente Maduro. Vaya, se nota la nueva constitución venezolana como una ilusión y una esperanza y que será todo un manual de libertades. Regresamos a estudio. ¿Ustedes han visto este aparatico? Pues resulta que ahora este aparatico, que fue inventado hace como 20 años para tratar a los autistas que necesitan a veces algunas cosas para enfocar su atención, se volvió un juguete con el cual al parecer se están causando grandes desórdenes en lugares donde la gente debe estar concentrada. Tengo entendido que en el Congreso de Colombia hay muchos que ya lo están usando. Esto me lo prestó un amigo mío que se llama Martín Giraldo, pero en realidad es un juguete que no deberían tener todos, no debería estar al alcance de todas las personas. Creo que en el Congreso de Colombia esto está causando estragos y por eso hacen las burradas que hacen. Más bien sigamos hablando de dictaduras, porque
ya que el señor Maduro y sus amigos siguen haciendo de las suyas, nosotros hemos descubierto que desgraciadamente aquí quieren imponer algo así, algo parecido, ¿no? Disfrazado de democracia, pero también con cara de dictadura. Más concretamente, tenemos que referirnos al proyecto que tiene por ahí algún movimiento político, algún jefe de debate de un movimiento un poquito radical, cuyo jefe de debate dio a conocer con Angélica Casallas un importante o unos importantes datos, unas importantes declaraciones de los planes que tienen para las próximas elecciones y cómo piensan hacer trizas el acuerdo de paz y no sé qué otras cosas más. Más bien, escuchemos las revelaciones en Fantoche con Angélica Casallas. Buenas noches, Fantoche. Enciende la luz para que usted vea el punto clave de la desinformación. Soy Angélica Casallas y le doy la bienvenida al jefe de debate del próximo candidato presidencial del Centro Democrático a esta emisión especial en la que vamos a hablar del gran futuro que le espera a nuestra querida patria después de las decisiones tomadas en la última convención de su partido. Es un honor tenerlo con nosotros esta noche y quiero empezar hablando de ese valiente y honorable reto que se propuso nuestro presidente emérito, el doctor Fernando Londoño, de hacer trizas el acuerdo con las FARC. ¿Cómo podemos hacer realidad este sueño los colombianos? Buenas noches, apreciada periodista. Tal y como usted lo dice, nuestro noble propósito es el de acabar con esos infames acuerdos que para lo único que van a servir es para convertir al país en una dictadura comunista como la de Venezuela. Es urgente hacerlo, de lo contrario no podemos prometerles a nuestros compatriotas de los territorios alejados un mejor futuro. ¿De qué les vamos a hablar si no es de acabar con la FARC por medio de la lucha armada? Eso no lo podemos permitir. Con el fin de la FARC, este gobierno está rompiendo las ilusiones de miles de jóvenes que querían combatir por la patria y la motivación de muchos colombianos de bien que querían defender la democracia, maestro. Estoy completamente de acuerdo con usted, mi doctor. Doctor, ¿y qué me dice, por ejemplo, de cómo quieren acabar con nuestras familias mediante esa fachada criminal de la ideología de género? Ese es uno de los temas que más nos preocupa. La ideología de género invadió absolutamente todas nuestras instituciones. Ningún niño puede tener una familia amorosa si sus padres no están debidamente casados o arrejuntados, como Dios manda. Por eso hicimos nuestra convención en una iglesia cristiana, porque son esos principios los que queremos rescatar en medio de esos acuerdos infames que este gobierno genuflexo pactó con los terroristas. Desde el Centro Democrático hacemos un llamado a todos los compatriotas a salir a protestar berracos para poder sacar a patadas al traidor de Santos. ¡Qué claridad, qué transparencia! Es un alivio saber que ustedes no se rinden. Por fortuna, con la ayuda de patriotas coherentes como el señor Angelino Garzón y gente como Alejandro Ordóñez, vamos a salir de este oscuro momento que vive nuestra querida patria. Muchas gracias por acompañarnos, estimado invitado, y nos vemos en una próxima oportunidad. Definitivamente yo creo que con ayuda de un aparatico como este, es que los congresistas del Centro Democrático están evolucionando tanto, ¿no? Cada vez están más avanzados, miren eso. Ahí, ¿se los imaginan? Y cuando no están en esas, están oyendo a Uribe. Ay, Dios mío, más bien sigamos hablando de evolución porque un reciente estudio asegura que el ser humano, tal y como lo demuestra el Centro Democrático, al parecer dejó de evolucionar hace mucho tiempo porque desarrolló otros métodos de protección a diferencia de otras especies. ¿Será cierto? Más bien veamos la nota que Úrsula Levy nos trajo para ver si podemos desmentir esta teoría que está un poquito traída de los cabellos. Un artículo de la BBC se pregunta si el mundo sigue evolucionando y esto a nosotros nos indigna. ¿Cómo se van a hacer semejante pregunta si la respuesta está a la vista de todos? A ver. En los últimos años, la dinastía Le Pen ha estado bastante cerca de ocupar el cargo que alguna vez tuvieron en Francia Mitterrand o De Gaulle.
Estados Unidos ha avanzado tanto que ha pasado de elegir presidentes como Barack Obama para poner en la Casa Blanca a un ciudadano del pueblo, uno de nosotros, como Donald Trump. El desarrollo del Reino Unido permitió que ganara el voto para salirse de la Unión Europea y terminar así con el flagelo de tanto inmigrante dando vueltas por ahí. Acá, nuestro progreso ha sido tan impresionante que las discusiones giran en torno a temas de verdad trascendentales, como la disyuntiva entre la guerra y la paz, que no es una cuestión tan clara. También nos planteamos si es justo prohibir que sigan torturando y matando animales en el centro de la ciudad en presencia de un público emocionado. Estamos tan evolucionados que nos preguntamos si los chicos deben tener un lugar en el que los amen o mejor los dejamos para siempre en un hogar del ICBF. Y en Europa vemos, sin inmutarnos, como decenas de inmigrantes provienen de África y mueren ahogados en el Mediterráneo tratando de llegar a ese continente. Y aún los de la BBC se preguntan si hemos dejado de evolucionar. Les quiero decir, yo de verdad los medios ya no los entiendo, no sé qué les pasa. ¿Saben por qué se cayó el referendo antiadopción de la senadora Vivian Morales? Porque era una propuesta medieval de una señora pseudoliberal. Además, porque ella, que se ha casado 4 veces y se ha divorciado 3, no puede hablar de familias normales ni de hogares estables. Porque ella tampoco tiene autoridad moral para hablar de familias disfuncionales. Y por último, porque el señor Carlos Alonso Lucio, el vocero y defensor de ese esperpento de iniciativa, quien por casualidad es marido de la senadora Morales y quien fue asesor de paramilitares y consejero de narcotraficantes, no es nadie para venir a decirnos cómo debemos conformar nuestras familias. Por eso, entre otras cosas, se cayó ese esperpento que tenía entre sus manos la senadora Morales, bien hundido. Con esa fallida lección de moral y de buenas costumbres, comienza a moverse esta noche en NSN el carrusel de la desinformación. El carrusel de la desinformación se mueve en el reino animal, pues según una investigación, el 60% de los primates del mundo está en vía de extinción. Al parecer, de los pocos que quedan, la mayoría se encuentran en el Congreso. El carrusel de la desinformación se mueve con los planes para evitar que las parejas del mismo sexo y los solteros adopten. Los defensores de esa iniciativa aseguran que lo único que quiere la senadora Vivian Morales es que cada niño crezca teniendo una mamá, un papá y varios prejuicios. El carrusel de la desinformación se mueve en Estados Unidos, donde Donald Trump echó a James Comey, el director del FBI, quien al parecer se hizo el de la vista gorda en ciertos temas para ayudarle a ganar las elecciones. Uy, loco, hasta Vito Corleone tenía más escrúpulos que vos. Mi invitada de esta noche es una psicóloga de familia, pero sobre todo dedicada a los niños, que ha tenido una experiencia muy importante no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos, y que sabe de comportamiento de niños, sabe de temas de familia, que además es madre soltera y que tiene una cantidad de cosas interesantes para compartir en estos días en que se habla de familias disfuncionales, de familias anormales, de adopción prohibida, etcétera, etcétera. Les estoy hablando de la psicóloga Johanna Crane, a quien le doy la bienvenida. Johanna, buenas noches. Buenas noches, Vlado, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación, porque hay muchos temas de los cuales podríamos quedarnos aquí hablando, pero empecemos por ese tema que a usted le apasiona tanto y que es el tema relacionado con el autismo, que es un problema con el que la gente no sabe lidiar y que está muy, de alguna manera, como mal diagnosticado socialmente, ¿no? Porque a los autistas los ven de una manera como si fueran bichos extremadamente raros, y hay muchos niños autistas que son brillantes, que son superpilos, pero que no tienen un tratamiento adecuado. ¿Cómo es ese tema con los autistas?
Mira, realmente es un tema apasionante, por un lado. Yo pienso que el autismo como tal son formas diferentes de ver el mundo, no ni mejores ni peores, simplemente diferentes. El autismo está basado mucho en la forma como la persona recibe la información por medio de los sentidos y cómo internamente maneja eso o procesa esa información y pues realmente cómo reacciona ante esa información. Entonces realmente hoy hay un movimiento muy grande de personas adultas que dicen que no quieren ser cambiados porque esa es su identidad. Es un movimiento muy interesante que se llama neurodiversidad, ¿no? Y es una diversidad en la parte neurológica como tal. Entonces, pues realmente el autismo no es una discapacidad, no debe ser tomado como una discapacidad. El autismo es una forma de ser, una condición es una forma distinta de ver el mundo. Como dices tú, las personas que tienen estas características son personas extremadamente increíbles, tienen 1000 talentos. Y si nos centramos en las dificultades que son muy concretas en el área social, en el área comunicativa, claramente tenemos que ayudarles a que se desarrollen en esas áreas, pero no es una dificultad como lo sería otro trastorno diferente. ¿Cómo puede darse cuenta un papá de que tiene un hijo autista? Digamos, supongo que hay 1 millón de signos que ustedes los profesionales identifican, pero un papá, ¿qué síntomas puede ver? Porque para no confundirlo con que es un niño tímido, con que es un niño gruñón o con que es un niño antipático, ¿cuáles son esos, así como muy puntuales, cuáles son esas cosas que uno debe como... Mira, hay 2 características concretas del autismo, según los libros de diagnóstico, que son la dificultad para comunicar socialmente. Es decir, puede decir 1000 palabras, pero si no las usa para comunicar las ideas, las intenciones y los deseos y todo lo que hay que comunicar en la vida, eso es una de las características. Pero además debe estar unida con se le llaman comportamientos repetitivos, comportamientos estereotipados, comportamientos que entre comillas son como raros para el tercero que está observando. Esas 2 características deben estar juntas, pero yo sí quiero hacer énfasis en que no es una lista de chequeo, no es que el niño no mira a los ojos, que el niño camine en puntillas y que el niño no atienda al nombre y que el niño aletee las manos. Eso no es autismo, el autismo va mucho más allá, es más profundo que eso. Es más sutil, digamos. No, es al contrario más profundo, digamos que toda esta sintomatología que podemos estar observando en un niño con autismo puede referirse a otras condiciones. Por ejemplo, hay una condición que no está dentro de los manuales más importantes de diagnóstico, que es el trastorno del procesamiento sensorial. Eso mismo explica los comportamientos que vemos en muchos niños con autismo. Todos los niños con autismo tienen trastorno de procesamiento sensorial, pero no todos los niños con trastorno de procesamiento sensorial tienen autismo. Pero un autista, esas características que tiene, igual pueden permitirle tener una vida normal, pueden ser un profesional normal, un trabajador, un estudiante normal. Digamos que sí, siempre y cuando se haga un diagnóstico temprano, ojalá muy temprano. ¿A qué edad es ese diagnóstico temprano? Hay herramientas herramientas que nos ayudan a ver esas banderas rojas, que no quieren decir que sea autismo, pero que sí tenemos que intervenir desde el principio. Y podemos estar hablando de niños de 6 meses que podemos estar detectando áreas del desarrollo que tenemos que intervenir. Sin embargo, el autismo como tal se puede estar diagnosticando alrededor de los 3 años, eso sí, por una persona experta, no una persona que simplemente se estudió eso en la universidad o ha leído uno que otro libro. O que miró en internet. O que vio en internet. O que miró en Dr. Google. Sí. Y una persona experta puede perfectamente mirar cuál es la base de esa funcionalidad, qué es lo que queremos mirar. Entonces, alrededor de los 3 años se debería estar pudiendo diagnosticar. Sin embargo, hay que hacer un barrido anterior para mirar qué está
provocando esos comportamientos sin pensar que es autismo desde el principio. Ya no nos toca irnos a comerciales casi, pero quisiera hacerle una pregunta corta para una respuesta también muy concreta. En Colombia, hoy por hoy, ¿se está atendiendo bien el tema del autismo o es un tema que todavía tiene mucho desconocimiento, mucho diagnóstico erróneo? Desafortunadamente aún hay desconocimiento, hay tendencias de tratamiento que están muy arraigadas y que se han demostrado desde las neurociencias que no deben ser de esa manera. Entonces, sí, aún falta, pero aún falta a nivel mundial. Te quiero decir, estamos aprendiendo. Johanna, el tema del autismo, como muchas otras conductas y condiciones de las personas, sin duda tiene mucho que ver con la forma como las familias afrontan estas condiciones, por no llamarlas de otra manera. Y en ese orden de ideas llegamos a lo que algunos tratan de llamar las familias normales o las familias convenientes o todas estas cosas. Y la semana pasada se dio este debate, esta discusión sobre la adopción por parte de homosexuales y de personas solteras, que es un tema que usted conoce de cerca porque lo ha trabajado, y no solo porque lo ha trabajado, sino porque usted es madre soltera que adoptó a una niña espectacular y que hoy la hace muy feliz, y que según la norma que pretendía imponer la senadora Vivian Morales, usted no hubiera podido, ¿no? Pero yo quiero ir un poquito más atrás, y hay lo que uno puede llamar hoy en día ese concepto de familia normal. ¿Qué es una familia normal? Pues según, yo creo que las creencias de la senadora Vivian Morales, Vivian Morales, perdón, pues según ella, una familia normal es una familia conformada por mamá, papá y sus hijos. Eso de acuerdo a ella. Sin embargo, hoy en día una familia normal es una familia, está conformada por, pues, en mi caso, por mi hija y por mí, ¿no? No estoy casada, somos Julieta y yo, y somos familia, ¿no? Y hay familias, y su familia, la familia de usted, de su núcleo familiar, ¿cómo es su familia? Mis papás, casados desde hace casi 50 años, somos 5 hijos de mamá y papá, ambos, unos casados, unos no casados, unos solteros, en fin, realmente somos como lo común. Lo común, como tantas otras familias. Sí. Y así como usted tiene un hermano casado con niños y todo, y tiene su familia, usted con su niña tiene su familia, y eso no debería ser una imposición o un impedimento para que usted sea mamá. Y más que eso es como el tema del juicio. Yo como mamá en este momento pienso, si hubiera pasado esa ley o ese referendo, ¿cómo le explico yo a mi hija de 5 años y medio que no somos familia? Que el Estado no acepta esta relación que ella y yo tenemos como familia, ¿no? Realmente no entendería cómo hacerlo. Y he leído muchos artículos de personas que están en las mismas condiciones que yo, y es una incertidumbre realmente. ¿Hay alguna evidencia, aunque pues no la hemos visto así mucho, pero usted como psicóloga, ¿ve alguna evidencia, alguna diferencia, algún trastorno entre los niños que crecen en familias monoparentales, bien sea o solo con papá o solo con mamá, o adoptados, de los niños que son criados por una pareja tradicional? De ninguna manera. Es más, muchas familias que son criadas de forma, entre comillas, normal, tienen de golpe más dificultades. No tiene nada que ver con quién vivan. Hay familias que viven con sus abuelos, hay niños que viven con sus abuelos, hay niños que viven con sus tíos, niños que crecen en fundaciones, que no tienen a nadie sino a los directivos y personas que trabajan en las fundaciones. Son su familia.
y además hay muchas familias tradicionales donde esos niños llegan por accidente y no padres o madres solteras como usted, que en un acto de amor inmenso luchan por adoptar un niño porque no lo tienen, por la razón que sea, no lo tienen de su propio cuerpo, de su propia... Biológicos. Biológicamente. ¿Cómo fue ese proceso suyo con Julieta? Mi proceso, realmente yo como psicóloga tengo buena relación con algunas casas de adopción y dentro de esas casas de adopción pues me mandan, no muchos, 5 niños al año para que yo los perfile. Yo lo que hago más que todo es perfilar niños, caracterizar. Y dentro de todo esto llegó Julieta y timbró en mi consultorio y yo abrí la puerta como cualquier niño de esa institución y me paralicé. Simplemente, de alguna manera, supe que era mi hija. Hicieron clic. Total. Y luego hubo, claro, pues hice su perfil, lo entregué y me decidí. Creo que era lo que estaba yo esperando para dar ese paso y poder aplicar para la adopción. Pero eso no quiere decir que automáticamente se quedó usted con la niña, tuvo que someterse a un proceso y usted tuvo que apartarse de todo el proceso para que otras personas tomaran esa decisión. De acuerdo, esta institución que es realmente muy éticos, porque que me es FANA, apartaron ¿no? a mí, sí, porque realmente yo sí me sentí como que muy de ladito, como que no, por conflicto de interés no querían que yo me acercara y yo queriendo, ¿no? Claro. Pero tuve que hacer el proceso igual que las personas que hicieron el proceso conmigo, éramos 9 familias, ¿no? Yo soltera, 8 personas casadas, 8 familias casadas o parejas casadas, y desde el principio me dijeron que esa no iba a ser la persona, el niño o la niña que yo iba a adoptar. Que podía estar en el proceso, pero no le garantizaban que fuera ella. En el proceso nadie me garantizaba ni siquiera que yo fuera a ser mamá, hasta que no hicieran todas las evaluaciones psicológicas y de trabajo social que tienen que hacer con cualquier familia. Y finalmente yo pienso que hubo match. Realmente mis características y las características de Julieta daban para que ella y yo sí fuéramos mamá e hija. Sí. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? A partir de que usted perfiló a Julieta hasta que finalmente le dieron la buena nueva. Uy, caramba, fueron año y medio más o menos. ¿Y usted nunca pensó en tirar la toalla o nunca dijo, no, ya esto se quedó así, me fregué? No. ¿Usted sentía por ahí en el fondo del corazón que iba a ser para usted esa buena noticia? Hubiera sido otro niño, porque pues siempre me ponían con los pies en la tierra otra vez y volvía yo a entender que no era Julieta, sino podía ser otro. Y no, sabes que el proceso que es largo y realmente saca lo mejor de uno. Hoy yo soy una mejor persona, mucho mejor persona, gracias a que tuve que esperar desde que presenté los papeles hasta que me entregaron a Julieta, fueron 11 meses de incertidumbre, de sentirse uno enjuiciado, ¿no? Porque te están haciendo un perfil, te están haciendo juicios de ti. Nada, o sea, cada minuto que tuve que esperar fue perfecto, ni uno más ni uno menos, fue perfecto. ¿Comer o beber? Comer. ¿Chat o llamada? Llamada. ¿Tinto o perico? Tinto. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir permiso. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Cuaderno rayado o cuadriculado? Rayado. ¿Quisiera ser más alta o más flaca? Más flaca. ¿Licor nacional o importado? Importado. ¿Conquistar o que la conquisten? Que me conquisten. ¿Tuitear o por Twitter o Facebook? Facebook. ¿Batman o Superman? Superman. ¿Bogotá o Miami? Bogotá. ¿Carro automático o mecánico? Mecánico. ¿Amigos o amigas? Ambos. ¿Mantequilla o mermelada? Mantequilla. ¿Matrimonio civil o religioso? Religioso. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar, depende. ¿Rubios o morenos?
Rubios. ¿Viajar en avión o en carro? En avión. ¿Televisión o Netflix? Televisión. ¿Ser mamá o ser hija? Ser mamá. ¿Café o chocolate? Café. ¿Muerte natural o eutanasia? Natural. ¿Agua de panela o limonada? Limonada. ¿Pan o arepa? Arepa. ¿Santos o Uribe? Uribe. Esto ha sido en blanco y negro con Johanna Krein. Bueno, Johanna, ya casi nos toca terminar, pero antes yo quiero que hablemos un poquito de otro tema que tenía que ver con el debate de la semana pasada. Usted es una persona muy creyente y es una persona de mucha fe, pero quisiera preguntarle, ¿usted qué opina, qué piensa de la adopción por parte de personas homosexuales, de parejas de mujeres o de parejas de hombres? ¿Usted cree que es peligroso para un niño llegar a una pareja de esas? Yo pienso que el tema no es si está bien o mal adoptar las parejas gay. Yo pienso que es de persona en persona. No importa quién sea uno, si uno es una persona recta, si es una persona que respeta, si una persona que quiere transmitir valores al niño, pueden ser casados por lo católico, por lo ortodoxo, por lo que sea, y de golpe no es la mejor familia para ese niño, ¿sí me entiendes? Y mientras que uno puede encontrar personas que son gays y que son sensacionales y que no tienen realmente ningún problema en ser mamás o papás de los niños. Entonces el problema no es la orientación sexual, el problema es las características personales de cada uno, y eso es lo que hace el ICBF y eso es lo que hacen las casas de adopción cuando hacen los estudios. No están preguntándome yo qué creo, nunca me preguntaron eso. Me preguntaron quién soy yo, cómo soy yo, qué hago, qué no hago, qué me gusta. Eso es. Y es curioso que alguien como la senadora Vivian Morales, que se ha casado 4 veces, 3 de ellas con el mismo señor, nos venga a hablar de hogares estables, de familias funcionales y cosas de esas, y uno dice, a ver, ¿qué? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Sí, yo creo que es muy complejo. Ella viene de una religión o de unas creencias religiosas que la llevan hoy en día a hacer lo que está haciendo. Yo no podría decir quién es ella hoy diferente a lo que fue hace 20 años o cuando se casó con su primer marido. Lo mismo el señor Lucio, el doctor Lucio, pues realmente sí, todos sabemos quién fue él, no sabemos quién es él hoy en día, y eso realmente dice mucho. Uno es hoy lo que es hoy, no lo que fue antier, ni lo que fue. Es decir, los padres que quieren adoptar son los padres de hoy, las personas con las características de hoy, no lo que van a hacer ni lo que dejaron de hacer. No sé, es simplemente centrarse en la persona. Usted que conoce de esos casos de cerca, ¿cómo es la relación de los niños adoptados con sus padres en general, digamos? ¿Crecen más problemáticos que los niños que son de familias biológicas? ¿Son niños que tienen menos, yo qué sé, peores comportamientos o traumatizados o viven de alguna manera distinta, o es exactamente igual? Digamos que no es exactamente igual porque tienen una historia y esa historia hay que tenerla muy en cuenta siempre, pero si pensamos en familias entre comillas normales, pues también vemos muchos desastres ahí, ¿no es cierto? Cuando yo iba a adoptar a Julieta, le pedí una carta de recomendación porque tenía que hacerlo a un tío, y mi tío me sentó y me dijo, ven, yo conozco a fulana y fulana y fulana y sus maridos que han adoptado y han sido, de verdad ha sido muy difícil, la adopción les acabó el matrimonio. Bueno, tal vez no supieron
hacer la cosa, o tal vez si fue un niño muy dificultoso, no hubo match. Pero eso puede pasar con un niño biológico. Pues claramente. Entonces yo no me he puesto a investigar la ciencia que dice, ¿no? Los artículos científicos que dicen, pero en mi experiencia veo que es, o sea, un niño correcto, recto, que realmente va marchando por donde debe marchar, es la unión de muchas cosas, es la genética, o sea, la biología, el entorno y lo que uno le ha dado, pero hay familias que le dieron todo a sus hijos y resultaron diferentes de cómo era o cómo se habían imaginado. Y hay millones de ejemplos, Johanna. Pues muchísimas gracias, Johanna, por este testimonio, por habernos acompañado en NSN para que entendamos un poco más allá de ciertos parámetros que nos quieren imponer algunos. Muchísimas gracias, mucha suerte con esa maravillosa niña que es Julieta. Y a ustedes muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos como siempre aquí, como todos los lunes a las 10 en punto de la noche, para seguirlos desinformando. Gracias, Claudio. Gracias a ti.